Con esta escena empezamos este programa y empiezo por decirles que a partir del 1 de enero del 2019 el salario mínimo en todo el país será de 102 pesos con 68 centavos. Esto es un aumento del 16% nominal y de 12% real. En la frontera norte habrá una distinción mayor. El salario mínimo se duplica, llega a 176 pesos con 72 centavos diarios. El presidente de México, López Obrador, aclara que en ambos casos no hay riesgo de un incremento por inflaciones. Este es un acto muy importante, se puede decir histórico, porque iniciamos juntos una nueva etapa en la política salarial de nuestro país. Es un aumento del 16% del salario mínimo, nominal, en términos reales, de alrededor del 12%. Esto es muy importante y se ha logrado por unanimidad. Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, destaca que la decisión mejorará la distribución del ingreso y nos hará avanzar hacia una sociedad más incluyente e igualitaria. Recalcó que la política salarial del gobierno del cambio salda la deuda histórica con los trabajadores de menores ingresos, lo dijo así. Nuestra población es de las que más horas trabaja al día y al mismo tiempo es de las que menos salario percibe. Nuestras empresas crecen y se posicionan en el mercado nacional e internacional, mientras que un 57% de nuestros trabajadores siguen excluidos del sector formal de la economía. Y ahí por primera vez oigo que hablan de la informalidad misma que desde nuestro punto de vista aquí en Central FM debería de ser regulada. Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, afirmó que el aumento del salario mínimo tendrá efectos positivos en la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Juan Pablo Castañón, líder saliente del Consejo Coordinador Empresarial, aseguró que se trata de mejorar la calidad de vida de los mexicanos mediante empleos bien pagados. En el caso de la frontera norte, se hará un importante esfuerzo para elevar los ingresos de los trabajadores de los que menos ganan. Es imprescindible que se generen compensaciones e incentivos para que se sostengan los empleos, para fomentar con productividad y sin generar distorsiones económicas que nos permitan absorber el incremento de los costos juntos, de manera en conjunta entre trabajadores y empresarios, con política pública que nos lo facilite. Y bueno, con esta lectura que hace el señor Juan Pablo Castañón, por primera vez en mucho tiempo escuchamos que se empieza a hablar de productividad, que no de salario mínimo, y la productividad debe de ser el indicador con el que nos movamos para pagar a los trabajadores en México. De otra suerte, en un rasero del salario mínimo así por abajo, no creo que debe de servir para otra cosa. A eso iba yo, Pedro. Fíjate que en estos discursos, ayer los estábamos revisando bien aquí en Central FM, no se le da oportunidades ni mucho menos perspectivas a los jóvenes. Me parece que la juventud actualmente, de lo menos que piensa es de un salario mínimo. Ni lo pensará, ¿no? O sea, no está en su horizonte la medida del salario mínimo y sobre todo de las nuevas profesiones a las que están aspirando. No se habla netamente, y esto es una pena por parte sobre todo del Consejo Coordinador Empresarial, de niveles de productividad de las empresas, ¿no? Está bien medir un tope para abajo de los salarios, pero ¿qué hay de la productividad? ¿Qué hay del país? ¿Qué tanto va a ser productivo el país para poderle ofrecer capacidades importantes de salario y de adquisición por parte de los mexicanos? Se habla de que el salario mínimo en los últimos años ha tenido una devaluación de casi el 70%, yo lo vería hasta más del 100%. Hoy un salario mínimo es muy difícil que sea medido para la vida real. Por ejemplo, ya desde hace 2 o 3 años ya no es una medida para multas, por ejemplo.
ya no te pueden hacer las multas midiéndolas con el salario mínimo. Difícilmente tu salario, cuando llegas a una empresa, te dicen vas a ganar 3, 4 salarios mínimos, ¿no? Ya hay un tabulador. Creo que estaría mejor, Pedro, si tuviéramos una política laboral que mida la productividad del trabajador, ¿no? Eso es fundamental, medir la productividad. Si Alberto quiere ganar más y tener más ingreso que Pedro, y trabaja más y da más resultados a la empresa, Alberto tiene que ganar más que Pedro, porque los dos, estando en el mismo nivel, están dando resultados diferentes a la empresa. Y dar mejores resultados a una empresa le da a la empresa más productividad y por ende más influencia dentro de su ámbito económico. Si solamente y por decreto se da un aumento al salario mínimo sin tomar en cuenta el factor de la productividad, entonces resultaría lo que están diciendo que no va a resultar, resultará inflacionario. En medio de enardecidas protestas de la llamada nueva oposición, Carlos Ursúa, secretario de Hacienda, compareció en la Cámara de Diputados para explicar el presupuesto del año que viene. Negó que el paquete económico sea asistencialista, es realista, constantemente decía, y reviraba. Confíen, el actual gobierno no llevará a México a una crisis, es lo que dice. En el 2019 nos llama a ser muy cautos, a tener una disciplina presupuestaria notable, a poner énfasis en la austeridad, en la honestidad y en la transparencia del gasto público. El secretario de Hacienda prometió que ningún estado perderá en la repartición de los recursos, pero reconoció que algunos estados del país serán recompensados porque se pusieron las pilas en materia de recaudación. No obstante, los incontables reclamos por la reducción del presupuesto a universidades, a la ciencia, a la tecnología, el presidente niega que el presupuesto del año que viene disminuya el apoyo a esos rubros. Habrá más recursos, según garantiza. Es cierto que se reduzca el presupuesto, no solo en becas son 10 millones de pesos adicionales para estudiantes de nivel superior. Hagan la cuenta, son 300,000 jóvenes de familias de escasos recursos económicos que van a recibir 2,400 pesos mensuales, alrededor de 10,000 millones. Esto no existía. También 1,000 millones para universidades públicas, para las nuevas universidades públicas. Van a haber mucho más recursos que antes. Sí, empezando porque va a haber mucho más recursos que antes, no van a haber muchos recursos, pero en fin, eso ya es cuestión de hablar, ¿no? Pero el hecho es, y se me hace importante, miren, en tiempo de Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno de la Ciudad de México, se estableció la operación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Miren, no voy a decir nada de esta universidad, nada más les pido que se metan a su portal en internet, métanse al portal de Universidad Autónoma de la Ciudad de México y luego me dicen, bueno, de esas va a ser 100. Y entonces es muy sencillo, le bajas el dinero a las universidades ya establecidas y le subes a las que tú traes, que son 100, y que para esas 100 les va a meter 1,000 millones de pesos a las 100. Estamos hablando de una locura. En fin. Pedro, y también ahí está el objetivo de Andrés Manuel que dijo en campaña. A ver, todos los jóvenes tendrán oportunidades de estudiar. Todo eso es lo que dijo Andrés Manuel, es lo que más adelante seguramente va a tomar Andrés Manuel como discurso. A ver, se van a crear 100 universidades, está bien. Creo que la comunidad juvenil es importante que tenga estos accesos de estudio. ¿Qué tipo de estudio vamos a tener para los jóvenes? ¿Qué calidad educativa es la que le vamos a estar ofreciendo? ¿Qué es lo que estamos siempre impulsando? Lo veíamos hace unos minutos, Pedro, tú lo veías, una comparación de Yale, los presupuestos de Yale con la comunidad universitaria y cuánto es el presupuesto de la UNAM hacia los estudiantes, el número de estudiantes que tiene, ¿no? Pues mira, ahí te va el dato.
La Universidad de Yale tiene un presupuesto, bueno, acaba de terminar de ejercer su presupuesto del 2018 y se gastó 60,000 millones, en pesos vamos a poner, 60,000 millones de pesos para menos de 5,000 estudiantes. La Universidad Nacional Autónoma de México se gastó arriba de 40,000 millones de pesos para 350,000 estudiantes, incluido todo lo que es la nómina de las preparatorias afiliadas a la propia universidad. O sea que estamos hablando de una desproporción absoluta. Ahora, también hay que reconocerlo, ¿no? No por una defensa a ultranza de la UNAM, que debe de ser a través de su autonomía, de su libertad de cátedra, no tapemos los hoyos o a los puntos negros que tiene la universidad. La mayor parte del presupuesto se va a la nómina, se va al sindicato de trabajadores de la UNAM. Entonces, realmente no se está invirtiendo, por ejemplo, en investigación. Los institutos de investigación de la universidad generan poco y consumen mucho. Entonces, sí tendría que haber también una autocrítica por parte de las autoridades universitarias, de la máxima casa de estudios, para decir, a ver, este presupuesto tiene que ir encauzado a que, ahora, una universidad como la UNAM es realmente autofinanciable. ¿A qué digo? Tendría que serlo así. ¿Por qué? Porque la que mayor investigación hace en este país es la UNAM. Y tendría que estar ligada con el empresariado, y el empresariado tendría que estar contratando a la universidad constantemente para que hicieran investigaciones. ¿Saben ustedes cuánto dinero se le da a un investigador en México si descubre algo nuevo? Sobre la patente de lo descubierto, 0 pesos. 0 pesos, sí. 0 pesos. Absoluta, o sea, nada. Ahora, también escuchemos lo que dice el presidente. El presidente dice que también lo cito textualmente, también 1,000 millones para universidades públicas de las que va a crear. 1,000 millones para 100 universidades quiere decir que por cada universidad está pensando gastar 10 millones de pesos. ¿Dónde está la calidad? 10 millones de pesos por cada universidad de las 100 que pues van a ser universidades, perdónenme, pero pues ahí sí los números no dan por ningún lado. Hacienda perfila reajustes al presupuesto de egresos de la Federación para el 2019 con alzas para las universidades. De esta forma se abre la posibilidad de cambiar los recortes a escuelas superiores como la UNAM, que tendría una disminución del 6% en sus arcas para el próximo año, según lo programado. Los presupuestos son susceptibles de cambios, dice Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda. Los presupuestos son perfectibles. Yo creo que hay áreas que se tienen que atender y yo lo he revisado, hay que meterse más a fondo. Una de las áreas que yo me parece que tenemos que revisar es el presupuesto de educación. No todas las universidades son igualmente responsables. ¿Revisar ahora con los legisladores? ¿Hay tiempo para hacerlo? No, los legisladores, bueno, es su prerrogativa. De hecho, yo no conozco un solo presupuesto que haya sido pasado sin que hubiera alguna modificación, aunque sea... Yo les doy una recomendación, señores, cuando su esposa les pida el gasto, díganle, por favor, que todos los presupuestos son perfectibles, que lo van a revisar, a ver si esa pega. Oye, Pedro, y echándome un clavado al presupuesto, me encontré con que hay aprobaciones de recursos a organismos, instituciones, dependencias que habían sido anunciadas con bombo y platillo de su desaparición. Por ejemplo, ProMéxico, este organismo que es un fideicomiso para la promoción internacional del país, para el próximo año va a tener un presupuesto un poco menor, casi del 14% menos, pero va a tener 909 millones de pesos. El Estado Mayor Presidencial, que tanto se estuvo anunciando su desaparición, la venta de los aviones, la venta de los helicópteros, tendrá 374 millones de pesos. Y la oficina de la presidencia, que de alguna manera se dio como un sello de la administración de Andrés Manuel López Obrador de hacerlo un poco más chico, lo que representa es que va a tener 1,569 millones de pesos. ¿A qué voy con los dos primeros rubros? Estamos hablando que entre los dos tienen más o menos 1,250 millones de pesos, que es ya un anuncio de su desaparición. Esto quiere decir que son dos fideicomisos o dos instituciones que al final, en pocos meses, esos 1,200 millones podrían ser utilizados para otra cosa que quiera el Ejecutivo. Esto son los cachitos de presupuesto que le pueden servir. Ahí está lo perfecto. Exactamente. Entonces, si ProMéxico ya no va a funcionar, se hace una liquidación. Esta liquidación
va obviamente a tener recursos para ser liquidado el personal. Pero ¿qué va a pasar con lo demás? ¿Por qué se está presupuestando organismos que ya no van a tener una función? Y en la justificación de la creación de estos institutos como ProMéxico y el Ejército, el del Estado Mayor Presidencial, es la misma justificación que el año pasado y que las administraciones anteriores. Entonces, ¿qué tipo de...? Carlos Ursúa dice, hemos tenido presupuestos muy opacos. Pues, ¿quién tan opaco puede ser que si te anuncian días anteriores que van a desaparecer, sean presupuestados? Ese es parte de los ajustes que están haciendo sobre las rodillas, por un lado. Por el otro lado, nada más para que se den ustedes una idea. Si tomamos en cuenta el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México y vis a vis lo que se está tapando de la obra del nuevo aeropuerto de Texcoco, lo que se está sepultando de lo que ya se ha invertido, ¿saben ustedes para cuántas universidades alcanza? Para 5 UNAMs, para 5 veces la Universidad Nacional es lo que se está sepultando en el nuevo aeropuerto de Texcoco. Yo nunca había escuchado una toma de decisiones tan no voy a calificarla, pero digamos tan obtusa como esta. La dirigencia del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México convocó a un mitin para el 20 de diciembre en el Palacio Legislativo de San Lázaro en contra del recorte presupuestal que se propone. La cuarta transformación no puede estar al margen de fortalecer a las universidades públicas, denuncia Alberto Pulido, secretario de prensa del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional. Gasto austero y agresiva recaudación llevará a cabo el gobierno de López Obrador. El SAT va en contra de la evasión y apoyará a contribuyentes que cumplan con sus obligaciones. El Servicio de Administración Tributaria se alista para recaudar una cifra histórica en materia tributaria para el año que viene, pese a la reducción del IVA y del ISR en la frontera norte y que no habrá aumentos ni gravámenes nuevos. Los ingresos presupuestarios por impuestos ascenderán a 3.29 billones, o sea, 3.290.000 millones de pesos para el 2019, 11.16% más de lo aprobado en el año que todavía corre. Comparecieron ante la Comisión de Justicia del Senado los candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación propuestos por el Ejecutivo Federal. José Luis González Alcántara Carrancá reconoció que es necesario poner orden en el Poder Judicial, se pronunció a favor de reducir el salario de los ministros y hasta dijo que no le preocuparía ganar menos que el presidente de la República. Ya nada más con esas declaraciones nos damos cuenta quién lo apoya. Además, obviamente el presidente. Además consideró que el ministro Alberto Pérez Dayán se equivocó al declarar la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones a los servidores públicos. Ya sabemos quién va a poner al próximo ministro en la Suprema Corte de Justicia. Celia Maya, también candidata a la Suprema Corte de Justicia, dijo: no voy a ser la ministra del presidente. Qué cosa, imagínate. Justamente están negando aquello que los está apoyando. Ya ni qué seguirle. Aseguró que sí tiene que decidir sobre las controversias en obras públicas impulsadas por el Ejecutivo, protegerá al que pide justicia porque esa es su labor y porque está a favor de la independencia del Poder Judicial. Rechazó que su militancia en Morena sea impedimento para ejercer el cargo de ministro. Bueno, Loretta Ortiz, quien renunció a Morena para evitar especulaciones sobre su cercanía con el presidente, se manifestó en contra de que los militares se hagan cargo de la seguridad y la justicia. Sin embargo, admitió que ante la emergencia que se vive en México, no hay más alternativa que colocar para esa labor a las Fuerzas Armadas. ¿Quién pone a estos 3 candidatos a la Suprema Corte sino el presidente de la República? Bueno, dice, por ejemplo, la Guardia Nacional debe de estar bajo un mando civil y tener un rango de temporalidad. En su oportunidad, el presidente de la Comisión de Justicia en el Senado de la República, Julio Ramón Menchaca, garantizó que habrá piso parejo en la elección del próximo ministro que integre el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Negó que exista un acuerdo por el que se beneficie a alguno de los aspirantes. Aquí los 3 perfiles son de alto nivel. Desafortunadamente, solamente será uno el que obtenga el nombramiento. Oye, Pedro, y yo no había visto tampoco, y he seguido mucho de los nombramientos en la Suprema Corte, un discurso tan pobre de
de que llegará a modificar o tendrá que transformar la justicia mexicana en la supuesta cuarta transformación. Creo que el antecedente quizá más lamentable fue el nombramiento de Medina Mora como ministro de la Suprema Corte. Venía de la Procuraduría General de la República, venía del CISEN, venía identificado con una administración priista como la de Enrique Peña Nieto, pero en este caso es increíble que juristas que deberían de tener un nivel muy alto, su nivel su discurso sea: no soy lacayo del presidente. No soy lacayo del presidente, cuando justamente son... Cuando lo son. Los tres. Exacto, sí. Los tres. No voy a renunciar, desafía Madeleine Otálora al magistrado José Luis Vargas, quien demandó la separación de la magistrada presidente del Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación por haber validado las elecciones a gobernador en Puebla. Quien tenga alguna inquietud debe presentar la denuncia correspondiente con pruebas que lo avalen, exige la presidente del Tribunal Electoral en México. En el Encuentro Nacional para la Construcción de la Paz y la Seguridad, Andrés Manuel López Obrador llamó a los cuerpos de seguridad a no caer en la corrupción e insistió en que se cuenta con recursos suficientes para garantizar el bienestar del pueblo. En este contexto, Alfonso Durazo, que será secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, remarcó que la Guardia Nacional es una válvula de seguridad. Comparen con quienes ofrecieron que la lucha contra el narco sería una etapa breve y gloriosa. Ante un país cansado y sangrado por la violencia, la Guardia Nacional es una válvula de seguridad. Es un instrumento que el gobierno necesita para dar respuesta a la crisis de inseguridad que hoy padecemos. Ahora lo único que le falta es resolver el problema de la seguridad en México. Ya en el momento en que resuelva el problema de la seguridad, yo no digo nada y lo que diga el señor Durazo tendrá todo el peso. Pero él dice, es que los 2 últimos sexenios han sido catastróficos en términos de seguridad. Bueno, esto es como las boleadas, ¿no? Apenas está empezando a bolearse los zapatos. Vamos a juzgarlo cuando termine esta administración dentro de 6 años. Ya dijo el señor Durazo que si quieren empezar a ver algunos resultados, que le pregunten para el 2021 cómo están las cosas y entonces tendrá elementos para contestar. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó a la PGR abrir en un plazo no mayor de 10 días datos sobre el caso Tlatlaya, bajo el argumento de que no deben reservarse porque surgen ahí violaciones graves a los derechos humanos. Claro, en el evento de Tlatlaya está involucrado el ejército mexicano y ahí es en donde pueden saltar algunas chispas. Siguen saliendo los trapitos al sol durante el juicio que se le sigue a Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Jorge Cifuentes, ex capo colombiano, reveló que entregó fuertes sumas de dinero nada menos que a Ignacio Morales Lechuga, quien fuera Procurador General de la República a cambio de protección policial en sus operaciones de tráfico de drogas. El que fuera procurador del expresidente Salinas negó haber recibido sobornos y dice, estas afirmaciones generan cuando menos responsabilidad civil. Me reservo el derecho de hacerlo valer, según amenaza Ignacio Morales Lechuga, que luego pegó un brinco, le echaron así sal y como chinicuil. Oye, Pedro, pero mira, hemos tenido, y lo hemos informado aquí, creo que hemos nacido como Central FM al lado de todas estas declaraciones del Chapo, de todos sus amigos allá en Estados Unidos, y todos tienen un común denominador, su relación con los gobiernos, lo que comprueba que solamente un cártel de estas dimensiones, o cárteles de estas dimensiones, solamente puede existir si existe una protección o una complicidad de los gobiernos, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? O sea, no es cualquier persona la que dice que hay una relación con un exprocurador, no es cualquier persona que dice que hay una relación con los presidentes. Tenemos que dimensionar también que, bueno, no van a decir algo contrario, ¿no? Que tenían relación con él. Pero ¿por qué no hay una investigación? O sea, nos quedamos como en cuestión de cabeza, de noticiero, de resumen inicial, pero
¿cuál es la resolución? ¿A qué llega todas estas declaraciones? Como si no pasara nada. Uno hasta por Twitter se defienden y creen que hasta ahí se detuvo, pero nunca conocemos la verdad. Uno como testigo protegido en un juicio penal en Washington o en Nueva York puede decir, pues yo le daba lana al Papa, ¿no? Lo puede decir. Sí, claro. Y ahora lo que dice Alberto tendría que haber una investigación para comprobarlo, para negarlo. Por supuesto. Y dentro de todo ello ha habido acusaciones que el presidente Peña Nieto recibía dinero y todo lo que derive, ¿no? Que el presidente Calderón recibía dinero y todo lo que derive. Que Ignacio Morales Lechuga recibía dinero. Y yo me pregunto, ¿y para qué recibía dinero Ignacio Morales Lechuga en el gobierno de Salinas si ahí estaba Raúl Salinas de Gortari, que era el capo de ICAPI, del narcotráfico, y que operaba desde las entretelas de Los Pinos, pero después de todo, pues salpicaban para todas partes, y si no, que lo diga, ahora que resulte lo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en donde se abra un juicio político en contra del presidente Peña Nieto, van a salir muchos trapos a este sol que hoy se encuentra nublado.